Literatura sin papel. Imperturbables ante la algarabía matinal, Lucía y Friedrich parecen estatuas vivas sobre la hierba de un parque de Atenas. Están sentados espalda, con un ciberlibro abierto entre las manos cada uno. Es como sostener solo las portadas de un libro en el que van pasando páginas virtuales. Él lee una novela y ella corrige su exposición para defender a un cliente. De repente, él dice que le apetece leer otra cosa y toca con el índice uno de los iconos de la página izquierda, tras lo cual aparece un catálogo de novelas. Las mira y toca la portada del último título de Fritz Vargas, que al instante despliega sus primeras páginas. Empieza a leer, pasa página y se sorprende de una palabra. La toca y de ella surge un rótulo con su definición y referencias y enlaces relevantes. A su espalda, ella con un bolígrafo en la mano, tacha y añade apuntes sobre el texto. Minutos después, ya está, lo voy a enviar. Así es que toca otro icono y desaparece el texto. Entonces gira el ciberlibro que se convierte en un ordenador portátil. Escribe un email, adjunta el texto corregido y lo envía a su bufete de abogados. Pone el ciberlibro de nuevo verticalmente y toca el icono de los periódicos para echarles una ojeada, hasta que pregunta, ¿nos vamos? Él responde cerrando su lectura. Se levantan y él abre de nuevo el ciberlibro donde ahora aparece una guía de viajes de Atenas. Buscan el parque donde están y seleccionan una ruta visual con GPS. Y pasean mientras siguen sus instrucciones y escuchan la información de los sitios de interés por donde pasan hasta perderse por las calles atenienses. Winston Manríquez Abogal, El País, 14 de marzo 2008. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué les ha parecido esta pequeña lectura? Como podrán ver en el título, vamos a entrar al tema de la literatura emergente, y esto se relaciona con los cambios y adaptaciones que ha tenido la literatura para poder perdurar hasta nuestros días. Esto se relaciona, por supuesto, con los cambios tecnológicos que han surgido en los últimos años y con los nuevos formatos de lectura con los que contamos hoy día, pues nos encontramos en una lucha entre el formato digital o el formato físico. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué método de lectura les gusta o se les facilita más? La literatura emergente consiste en la fusión de viejas corrientes literarias para la creación de textos adaptados a la cultura actual. El propósito de esta nueva literatura es dar a conocer nuevas formas de expresión artística de esta disciplina. Y esto va enlazado, por supuesto, con las necesidades y las características de nuestra época. Algunos autores comparan esta nueva época con la invención de la imprenta de Gutenberg en 1440, pues la era tecnológica llegó a cambiar por completo el aspecto tradicionalista de la literatura. Esta nueva literatura se ha visto en la necesidad de modificar sus componentes estructurales, de buscar un lenguaje que se adapte más a nuestra época, de plantear situaciones más cercanas al lector y por supuesto de sacar provecho de la tecnología para poder atraer a nuevos lectores. Algunos autores pensaron que esta era tecnológica iba a ser perjudicial para el libro, pues se iba a desplazar de cierto modo. Sin embargo, algunos otros vieron a estos avances no como una amenaza, sino como una forma, una oportunidad para hacer una literatura distinta, una literatura que fuera acorde con esta época. En este video quiero hablarles de dos vertientes de la literatura. Una de ellas es la historieta o cómic. De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, un cómic o una historieta es una serie de dibujos que constituye un relato con texto o sin él. Recordarán que sus elementos principales son la ilustración, la viñeta, que son los cuadros en los que se dividen las acciones, la cartela, que es donde hace aparición el narrador y cuenta parte importante de la historia, los fumetis o bocadillos, que son los espacios en donde se incluyen los diálogos de los personajes, las onomatopeyas, que se refieren a la expresión gráfica de algunos sonidos de la vida cotidiana, y la historia o anécdota, que es pues la historia que se nos va a contar. Viendo esto como antecedente, ¿ustedes afirmarían que un cómic es literatura o que no lo es?
Actualmente los cómics han cambiado y podemos ver ciertas conexiones entre este y la literatura. No podemos tampoco demeritar el trabajo de estos artistas gráficos porque por supuesto que el cómic tiene una calidad artística. Pero al decir que el cómic es literatura, es asumir que la literatura está por encima del cómic, cuando en realidad cada uno es un medio narrativo autónomo que ofrece una experiencia diferente al lector. No podemos afirmar de manera rotunda que el cómic es o no es literatura, pues ambos son artes que comparten el medio narrativo. Por otro lado está la novela gráfica. ¿Conocen las diferencias entre un cómic y una novela gráfica? Bueno, pues el término surgió durante los años 70 con el objeto de definir a determinadas obras dentro de un terreno artístico. Siempre se buscó que la novela gráfica fuese una obra de calidad literaria adaptada a la forma del cómic. Una de sus características es que el cómic estaba diseñado para ser editado en entregas como fruto de una publicación periódica. Por lo tanto, las historias se mostraban fragmentadas. Como ejemplo están las múltiples aventuras de Batman, Superman, Capitán América y los múltiples superhéroes que forman parte de las tiras cómicas. Sin embargo, la novela gráfica se caracteriza por presentar siempre una historia entera y autónoma. Existen novelas gráficas que retratan acontecimientos sobrenaturales, pero también existen otras cuyo origen argumental y narrativo parte del periodismo. Su intención es dar una crítica sociopolítica con un tinte de documental y relato histórico. Su finalidad es poner en evidencia nuestra realidad para reconstruir nuestra historia y reflexionar sobre ella. Como ejemplo está la novela Maus de Art Spiegelman, quien narra la dura historia de su padre en los campos de exterminio nazis. En esta novela los personajes toman figuras de animales, quienes convierten la historia en un crudo relato testimonial. Esta es una de las novelas que me ha parecido más interesante, chicos. Espero puedan tener la oportunidad de leerla. Creo que es una obra que vale la pena. Bueno, chicos, estas son solo algunas formas que ha tomado la literatura en nuestros tiempos. En el siguiente video ya veremos cómo las redes sociales han influido en la creación y en la recepción de la literatura. Espero les haya gustado mucho este video. Cuídense mucho. Chao.